a Susana y a las compañeras, la organización de este evento y a ustedes por subir hasta acá a compartirnos su trabajo. Yo me llamo Erika González Apodaca, soy investigadora del CIESAS aquí en la Unidad Pacífico Sur. Actualmente me encuentro ocupando el cargo de la dirección regional y además pues soy parte de la línea de trabajo en educación que tenemos aquí en el CIESAS, en educación, poder y diversidad, con las compañeras Susana, Nayeli, Alma y otras que espero que se incorporen más tardecito, y con Belia también. Entonces, bueno, me da mucho gusto recibirlos aquí y darles la bienvenida pues formal, ¿no?, al CIESAS y a las instalaciones, y también decirles que la idea es, el objetivo es que este sea un espacio abierto, entonces que si en algún otro momento podemos impulsar actividades conjuntas o seminarios o encuentros o discusiones o debates, pues el CIESAS tiene las puertas abiertas, ¿no?, a ese tipo de colaboración con proyectos como la UNISHITS. Bueno, yo no quiero extenderme mucho, pero sí quisiera contarles un poco, bueno, qué es el CIESAS, porque no todo el mundo sabe o conoce, ¿no?, quiénes somos o qué cosas hacemos o a qué nos dedicamos. A grandes rasgos, el CIESAS es un centro público de investigación. Dependemos del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como centro público de investigación descentralizado, ¿no?, del gobierno federal. El CIESAS a nivel nacional tiene 7 sedes. Nosotros somos la sede Pacífico Sur. El CIESAS se crea en 1973. Lo fundan antropólogos muy famosos, ¿no?, por sus aportes al campo de la antropología, entre ellos Guillermo Bonfil, Ángel Paler y Gonzalo Aguirre Beltrán. Y nace pues como un proyecto de un centro especializado en atender, reflexionar y atender las problemáticas sociales, políticas y culturales del país, desde la investigación básica y aplicada, ¿no?, y dedicado también a la formación de especialistas en investigación social, básicamente antropológica. La Unidad Pacífico Sur se funda en 1987, se funda por un querido maestro y colega que tenemos con nosotros en la unidad, el antropólogo Salomón Nahmad, y se funda pues a partir de un proyecto que él y otros trajeron para trabajar en Oaxaca con las comunidades y con los pueblos en la investigación de los principales problemas, ¿no?, vividos en el Estado, desde los pueblos y con los pueblos. Entonces en el CIESAS pues en el CIESAS Pacífico Sur somos aproximadamente 25 investigadoras e investigadores en diferentes temas, ¿no?, diferentes líneas temáticas. Antropología médica, está antropología jurídica, están una línea sobre estudios sobre violencias, se hacen estudios sobre territorios y territorialidades, en fin, lenguas indígenas es otra área de especialización, y bueno, educación, ¿no?, que es en la que estamos nosotras inscritas. Y tenemos también pues un programa de docencia, una maestría en antropología social que se abrió en el 2007, si no me equivoco, y ya tenemos pues 5 o 6 generaciones de egresadas y egresados de la maestría en las diferentes líneas. Y bueno, el CIESAS en Oaxaca se ha caracterizado por buscar generalmente como la vinculación con diferentes actores sociales, ¿no?, del Estado y de la región.
trabajar haciendo investigación con los sujetos, con las organizaciones, con los pueblos, ¿no? Y también pues colaborar con los objetivos propios, ¿no? de otros actores. Es decir, se busca que la investigación no sea solamente desde los escritorios y las bibliotecas, sino que tenga pues un componente mucho más práctico y aplicado y colaborativo, ¿no? Hoy día con los sujetos. Y esa es pues una de las marcas de origen del CIESAS aquí, y también una de las marcas importantes del trabajo que intentamos hacer en la línea de educación. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos eso es lo que somos, eso es lo que hacemos acá. Quiero decir también que la línea de educación, desde que se fundó a la fecha, pues tiene como una trayectoria ya de varios años, pues colaborando con diferentes iniciativas de educación alternativa en Oaxaca. Y cómo no, digamos, cómo no hacerlo si Oaxaca, pues como ustedes saben, es un semillero, ¿no? de este tipo de procesos de educación alternativa. Yo recuerdo en el 2000 justamente, cuando hacía investigación en lo que fue el Bachillerato Integral Ayuc Polivalente, el BICAP, en Santa María Tlahuitoltepec, que en ese momento era uno de los proyectos pues, pioneros, ¿no? A nivel medio superior, donde se intentaba, ¿no? como apropiarse del espacio de la educación oficial y transformarlo desde una lógica más comunitaria y desde objetivos más definidos por la comunidad y sus actores, ¿no? De ahí para acá, pues ha habido como un largo proceso de acompañamiento, más o menos cerca, de diferentes proyectos que se desprendieron del BICAP o bien que se generaron por su cuenta en otros espacios y regiones. Entre ellos, otras colegas aquí como Alejandra Aquino, que es otra investigadora de aquí, ha estado trabajando o estuvo trabajando muy cerca con lo que fue o es, no sé, la UESA, ¿no? La Unidad de Estudios Superiores de Alotepec, que en sus inicios también era un proyecto de educación comunitaria. Mis compañeras pues han establecido un vínculo cercano con el Instituto Superior Intercultural Ayuc, el ICIA, ¿no? Jaltepec. Se ha colaborado con ellos desde hace ya varios años. El ICIA pues le vino, ¿no? de toda esta iniciativa del BICAP y de los bachilleratos integrales comunitarios que vino después. Y por el lado también de la docencia, del magisterio, es decir, de la formación profesional, pero de maestros, ¿no? También hay una historia pues larga de colaboración. Desde hace años impartimos unos diplomados sobre pedagogías inductivas interculturales y elaboración de materiales con maestras y maestros en formación en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Unidad 201. Y de ahí pues se formó un movimiento pequeño pero muy consistente que es la Red de Educación Inductiva Intercultural. Hemos venido trabajando pues ya casi 20 años en diferentes temáticas, pero sobre todo en hacer investigación en sus comunidades sobre saberes y conocimientos comunitarios, ¿no? de los pueblos, y hacer materiales educativos. Ahora tenemos un proyecto en marcha que es sobre enseñanza de las lenguas indígenas y apropiación de la lectoescritura, ¿no? Enseñanza de la lectoescritura, en el que está colaborando Oscar, colega también de aquí del CIESAS, lingüista. Y bueno, estamos trabajando, ¿no? fuerte en esa línea. Estrella, una compañera de allá de ustedes, está incorporada en ese proyecto. Entonces así han sido como cosas pequeñitas, muy puntuales o más grandes, pero de una forma o de otra sí llevamos más o menos unos 20 años cerca de estas iniciativas de educación comunitaria que se han venido construyendo. Y la idea es pues justamente esa, ¿no? Seguir colaborando
profundizar en esas relaciones de colaboración, ese trabajo de investigación pues colaborativa con este tipo de proyectos, de comprender mejor estos procesos que también pensamos que enfrentan, después de 20 años, pues ya no enfrentan los mismos retos, ya no son las mismas circunstancias que había hace 20 años, han cambiado muchas cosas y por lo tanto pues hay como nuevos retos, nuevos ángulos desde los cuales comprender y trabajar en estos proyectos junto con ustedes y también aprendiendo, ¿no? Este ha sido como un camino fuerte de aprendizaje para quienes hemos estado dentro del mismo, ¿no? Y pues nos interesa también alimentar estas otras formas de investigación, ¿no? Co-investigar, o sea, investigar con los y las actores sociales y no hacer investigación pues desde los escritorios, ¿no? Sino vinculados a procesos concretos. Y finalmente pues todo esto nos está llevando ahora a perseguir a Osvaldo para que podamos firmar un convenio institucional de colaboración. No sé si con la UNISHITSA nada más, posiblemente estamos también en pláticas con el rector de la UACO para firmar un convenio, pero la idea es justamente formalizar, ¿no? Un poco la relación que de por sí tenemos para que nos permita hacer más cosas, ¿no? Y profundizar en este trabajo conjunto. Entonces, bueno, entre los retos que vemos de estas iniciativas tan ricas como la UNISHITSA y el trabajo que están haciendo ustedes aquí, es justamente que ya hay, después de tantos años, pues una o más generaciones de egresados, ¿no? De estudiantes y de egresados de estos proyectos que están, digamos, desde sus experiencias y desde sus propias trayectorias, están haciendo una lectura, ¿no? de la realidad y de su experiencia en estos proyectos, pues que nos interesa mucho conocer. Nos interesa mucho acercarnos, ¿no? A las voces de los egresados y de los estudiantes de iniciativas de educación comunitaria, pues para comprender cómo se ven estos procesos desde ahí, ¿no? Y poder pues construir vías de colaboración más pertinentes y más adecuadas, ¿no? A lo que se está necesitando en esos proyectos. Entonces ya yo dije que no me iba a extender, ya me extendí, pero quiero terminar con eso diciéndoles que pues que es un espacio muy importante, ¿no? El que las compañeras han abierto aquí y que esperamos que se sientan bien, que se sientan recibidos y que este sea también como el principio de una colaboración más estrecha, ¿no? Para ver qué cosas más podemos hacer juntos. Pues felicidades a todas las autoras y los autores del libro y yo le dejo la palabra a mis compañeras. Bienvenidos y gracias. No sé si alguien quiere comentar algo antes de pasar a Osvaldo. ¿No quieres comentar algo, Sebas? ¿No? ¿Sí? Gracias por el recibimiento para nosotros. Ahorita nuestro coordinador, ven que este año hemos cambiado ahí la estructura. Nuestro coordinador anda ahí viendo algunas cosas. Resulta pues que ahorita está lloviendo muy fuerte en Yaviche. Teníamos ahí nuestras aulas provisionales y pues por mucha lluvia estamos ahí. La que está atendiendo ahorita pues no hay condiciones, ¿no?, de llevar a cabo la sesión. Estamos revisando ahí con la autoridad para que se haga en el Palacio Municipal, ¿no? Pues por eso es que por ahí anda muy ocupado nuestro coordinador. Y pues agradecerte ese espacio a todas, al CIESAS, por permitirnos. En realidad, pues para nosotros ha sido
ha sido de allá. A veces hacemos nuestros ranchitos, nuestras construcciones, y pues a veces nos queda mal el horcón o la horqueta que sostiene, y a veces le tenemos que meter algunos puntales, ¿no? Algo para que quede fijo, macizo esa estructura, ¿no? Y vengan huracanes y vengan vientos, entonces no es posible. Quedan bien fijos, ¿no? Pareciera que está débil la estructura, pero cuando lo vemos bien hay muchos puntales, muchas cuñas que entonces pues agradecemos al CIESAS porque han sido para esta construcción de este proceso las compañeras, esas cuñas, esos puntales que están sosteniendo por eso decimos a veces somos comunitarios porque vamos más allá de la comunidad también, ¿no? Una comunidad global, es una comunidad fuerte y pues muy contentos y emocionados de poder estar en esta ocasión con ustedes y conocerte personalmente porque pues hemos estado ahí en contacto por los medios, por las redes y pues agradecerles, ¿no? Y pues ojalá pues nosotros, como dices, hay que hacer el convenio de manera formal, como pues lo piden las instituciones, ¿no? Pero pues nosotros de antemano, pues en la palabra son un aliado para nosotros el CIESAS, entonces estamos en un campo de cultivo donde pues hay que ir echando la semilla, ¿no? Y pues el fruto lo tendremos que compartir entre todos y hacer la fiesta comunal, ¿no? Entonces, gracias y pues aquí estamos y pues en confianza, ¿no? Con nosotros. Allá en nuestras asambleas somos claros, ¿no? En algunas cosas. Pero ya después de nuestras asambleas, de nuestras reuniones, las cosas quedan claras y después a echar mezcalito, ¿no? Entonces, no queda, sino que de nuestras asambleas nacen algo que es para el bien de la comunidad, ¿no? Entonces, pues nosotros, pues aquí estamos y gracias y siéntanse en confianza, ¿no? Más allá de lo que se pueda vertir y antemano también ofrecemos disculpas. A veces los Shiza, así nos conocen, somos muy directos y somos muy, pues los de otros lugares nos han dicho salvajes, ¿no? Los Shiza son muy salvajes, dicen, porque te dicen las cosas. Y antemano, pues una disculpa, a veces nuestro contexto nos ha hecho hablar a veces algunas cosas que en otros contextos son diferentes, ¿no? Entonces, de antemano ofrecemos disculpas en algunas cosas, pero pues aquí estamos, ¿no? En lo que podamos colaborar y muchas gracias. Buenos días, es Gerardo López Martínez, igual soy estamos en el Centro Universitario de Yaviche. Primeramente agradecerles el espacio de estar acá en este día y agradecerles por la colaboración que nos dan el apoyo que están dando al Centro Universitario de Yaviche. Para nosotros nos alegra, fortalecemos mucho nuestro aprendizaje con el apoyo, la participación, ¿no? El intercambio de conocimientos que los compañeros de CIESAS le brindan al centro universitario. Y bueno, pues eso, ¿no? Agradecerles y bueno, aquí estamos para lo que se ofrezca. Gracias.
Bueno, gracias. Bueno, lo que tenemos programado es que hacerles una breve presentación de lo que cada una de nosotras dentro del proyecto está haciendo. No tardarnos mucho para no aburrirlos ni aburrirlas. Entonces, no sé, Alma, si quieres empezar, todavía no. Naya, ¿tú quieres empezar? ¿Sí? Ok, te paso el micrófono y te aviso. Buenos días, Padiush, Natalia Nayeli Argüelles. Muchas gracias por su presencia, por compartir los aprendizajes en estos ya 2 semestres con ustedes. Hoy les voy a compartir desde el proyecto Políticas de Interculturalidad en Educación Superior en Oaxaca, proyectos educativos etnopolíticos, lo que he venido realizando a partir de mi incorporación a este proyecto de cátedras CONACYT desde el 2020, justo antes de iniciar la pandemia. Les comentaré que este proyecto inicia desde el 2014 y está programado hasta el 2024. En lo que respecta, en mi caso, se me asignó el objetivo de analizar procesal y etnográficamente la configuración de la educación superior intercultural o bien la educación superior comunitaria en Oaxaca, tomando como base algunos casos de estudio y analizar esta educación como una arena político-pedagógica que tiene focalizada las culturas escolares, sus tramas culturales, institucionales y actorales. Con estos 3 casos de estudio, el Instituto Superior Intercultural Ayuc, el ICIA, el CEU Xitza, el Centro de Estudios Universitarios Xitza, con Surco, y el Centro Universitario Comunal de Santa María de Viche, la UNEXITZA, que tenemos hoy aquí, que constituye uno de los 16 centros pertenecientes a la Universidad Autónoma de Oaxaca. Voy a comenzar con el ICIA. Vemos en la entidad oaxaqueña, esta es su ubicación geográfica, en Jaltepec de Candayoc, territorio indígena. Aquí tenemos la entrada, cada vez que vamos a realizar trabajo de campo. Bueno, aquí es el inicio del camino hacia el ICIA, hacia esta propuesta educativa para saber y conocer desde y para la comunidad. En el ICIA, como propuesta pedagógica, he comprendido que la preservación y la revitalización de las lenguas originarias es un imperativo en sus propósitos, no solamente es una asignatura, sino que es un eje transversal a lo largo de la formación profesional de los estudiantes. En el ICIA se distingue el planteamiento de educación propia y en este sentido de con la educación de esos planteamientos teóricos y bueno, puedo comentar que hoy en día se visualiza, se concreta esta educación propia para una vida digna desde el escenario comunitario con la participación de la comunidad en su conjunto y principalmente la participación de los jóvenes. El ICIA, ya desde la década de los 80, comienza con algunas propuestas y con la organización Servicios del Pueblo Mije, Servige AC, y después de negociaciones con el Estado fructuosas, se decide mantener la autonomía, pertenece a esta edad de universidades interculturales propuestas por la CGIB, sino más bien firman el convenio con el Sistema Universitario Jesuita a partir del 2004. Hoy en día ofrece la licenciatura en Comunicación para el Desarrollo Social, la licenciatura en
Administración y Desarrollo Sustentable y la licenciatura en Educación Intercultural, con quienes colaboro en docencia. Algunos aspectos relevantes. Bueno, actualmente la población de estudiantes es alrededor de 100 en el ICEA y más de la mitad es hablante de indígena, Ayú, Comije, Zapoteco, Guave, Central, Soque y Chontal de Oaxaca. Estas se trabajan en las modalidades de L1 como lengua interna o bien como segunda lengua. La propuesta educativa que hemos visualizado se denota como un vínculo entre la comunidad, entre la vida universitaria, al articular los saberes y las prácticas comunitarias, como vemos en las imágenes, para su contribución al fortalecimiento integral profesional de los estudiantes. En su modelo educativo, el planteamiento filosófico del Huejencaje contempla precisamente todas estas potencialidades intelectuales, afectivas, sociales de las personas y sobre todo afianza este fortalecimiento identitario y, en palabras del subdirector, no solamente es desde la sabiduría que tenemos o que se tiene desde el territorio Mije, sino también desde la autonomía, desde las nuevas generaciones. Me parece relevante en el ICIA el aporte que se hace desde la Casa de las Lenguas, el Centro de Lenguas, Arte y Cultura, impulsado ahora en su mayoría por el doctor Juan Carlos Reyes. Este CLAC es una instancia del ICIA que se encarga de atender la diversidad lingüística, dado que se encuentra en territorio Mije, pero es un escenario multilingüe. En la institución se pone énfasis en el estudio y reproducción de elementos lingüísticos, culturales, artísticos de los pueblos que representan los estudiantes. Hay avances en cuanto al uso, enseñanza, registro, documentación, promoción de la lengua y la cultura de los pueblos originarios. Aquí tenemos algunos ejemplos de los materiales que han venido produciendo. En el ICIA se valora, transmite y procura reproducir el conocimiento y las prácticas culturales de los pueblos indígenas. Por ello hablamos de un currículo comunitario. En el segundo caso, en 2020, justo antes de iniciar la pandemia, comenzamos el diálogo con el CEU Xitza, el Centro de Estudios Universitarios Xitza, que se encuentra en la Sierra Juárez y cuyo planteamiento con la licenciatura en Ciencias Comunitarias se pretende atender a las demandas, a las necesidades de los jóvenes en esta región, y el lenguaje que se utiliza para esta licenciatura es desde una postura descolonizadora, al menos así lo manifiestan sus fundadores, y en este programa de formación, al final, hacia el sexto semestre, las especialidades o surcos responden con pertinencia cultural y lingüística a las necesidades y problemáticas en estos contextos de diversidad. Esta propuesta se visualiza a sí misma como un proceso descolonizador, contrahegemónico, de construcción del conocimiento desde la comunidad, y bueno, posicionan que descolonizar no significa encerrarse, sino abrirse al mundo. Con el CEU Xitza participamos en la Cuarta Bienal Caribeña de Primera Infancia, Niñez y Juventud, organizado por la Universidad de Manizales, Colombia. Y como estábamos en confinamiento, tuvimos que adecuarnos también a los tiempos, a las necesidades, y en mi caso, con docencia, me correspondió colaborar con el taller de conocimientos comunitarios y pedagogías indígenas. Finalmente, el Centro Universitario Comunal de Santa María Yaviche, la UNIXITSA, con quienes hemos estado colaborando de manera decidida y comprometida, también con docencia, con talleres y a la vez con la participación en las sesiones de planeación, en todos estos meses de arduo trabajo. Bueno, aquí tenemos a nuestros invitados, estudiantes del tercer semestre de la carrera de Ingeniería Comunal. Y bueno, como antecedente, solo mencionar que esta propuesta educativa ya tenía sus inicios también desde hace varias décadas, desde educación inicial, educación básica, hasta educación media superior, y cuando esta formación a través del bachillerato integral ya no alcanza o no es suficiente para los jóvenes en la región, hay que llevar la universidad a la comunidad y hay que hacer la universidad propia.
Hoy en día, la UNESHITSA ofrece 2 carreras en Ingeniería Comunal que integra metodologías y técnicas para articular estos saberes y conocimientos prácticos para el desarrollo comunal y territorial, y también la licenciatura en Cultura Musical Comunitaria, que busca reconocer los conocimientos musicales que históricamente han permanecido en nuestros pueblos y a su vez fortalecerlos. El modelo educativo pues, se basa en la educación vivencial comunitaria, partiendo de lo que se sabe, de lo que se vive, de lo que se siente. En esta imagen tenemos el primer taller que nos correspondió impartir sobre enseñanza de lenguas en L1 y L2, y esta imagen la retomé porque los compañeros nos estaban exponiendo sus experiencias sobre la adquisición de la lectoescritura. Es prácticamente sorprendente que en nuestro país tengamos experiencias en donde no se nos permitió aprender a leer y a escribir en nuestras lenguas originarias, sino hasta llegar a la educación media superior, o en algunos casos ni siquiera en ese nivel, sino hasta llegar a la universidad, pero una universidad de este tipo no convencional, en donde recientemente pues, se dan estas prácticas de literacidad. Y bueno, ahora no solamente en lengua originaria, sino también en español. A través de los talleres se ha incidido en esta valoración de los conocimientos y saberes Shitsa, por ejemplo, a través del taller de taxonomía local desde el suelo, no solamente los conocimientos técnicos, sino cómo articulamos desde las epistemologías indígenas, desde la ontología Shitsa, y en esta imagen tenemos, y bueno, los compañeros nos podrán comentar cómo se llega a plasmar de manera gráfica estos saberes. Aquí tenemos diferentes niveles alrededor del suelo, del mundo, del universo Shitsa, y que bueno, ello dota de herramientas y de posibilidades para generar conocimientos que sean útiles para la vida en comunidad, pero también para la formación profesional. Esta generación de procesos de colaboración han sido de forma horizontal a través de una investigación intercultural. Se han producido materiales gráficos, también materiales audiovisuales. Se tiene una carpeta con diferentes videos en donde se posiciona la lengua originaria con los saberes y conocimientos de la comunidad sobre diferentes temáticas, temporadas, fiestas, tradiciones, costumbres de la comunidad, en donde los alumnos son los autores. Ellos deciden qué anotar, qué considerar, qué guión y, bueno, qué conocimientos se fortalecen a través de la vivencia y de la compartencia. De este modo, es posible mencionar que la determinación curricular, la elaboración de los programas de estudio y su implementación tienen que ver con esta agencia social de las autoridades, de los líderes, de los docentes, facilitadores internos, externos, pero sobre todo con el compromiso, con la participación decidida, comprometida de las y los estudiantes. Aquí tenemos, bueno, varias de las sesiones en acción, allá en Santa María Yaviche, exponiendo, argumentando, elaborando materiales, sobre todo para que nos sirvan a las nuevas generaciones. Y así tenemos en lo que hemos elaborado los materiales, las propuestas que recuperan los saberes locales, comunitarios, basados en las montañas sagradas, en las estrellas, en los ríos, en la niebla de las noches, en las mañanas, con las temporalidades, desde que sale el sol, el mediodía, la tarde hasta la medianoche, los animales que marcan el lenguaje de la naturaleza para las temporadas de siembra y cosecha, y en definitiva, todo lo que la cultura, la comunidad, la lengua Shitsa provee. Y bueno, en conclusiones, en estos 3 casos de estudio, estas nuevas universidades buscan responder a los cuestionamientos que el liderazgo, la intelectualidad convencional, elitista, excluyente,
han puesto en evidencia en los escenarios no solamente en nuestro país, sino también a nivel Latinoamérica, y por su parte posicionan más bien a las organizaciones indígenas, a los jóvenes, a las jóvenes estudiantes, y bueno, para incluirnos todas en este mundos, y bueno, cuestionando esta exclusión que estas IES convencionales realizan, sobre todo a partir de la epistemología y la ontología del conocimiento académico, en las que se ha venido basando este accionar histórico y que nos ha dejado fuera de esta formación. Por el contrario, bueno, estas nuevas universidades responden a esas necesidades, expectativas, problemáticas de las familias y las comunidades. En algunos de los testimonios es, voy a esta universidad porque me permite estar cerca de mi familia, cerca de mi gente. Así que pues, no es solamente un tema de cobertura, implica también un posicionamiento contrahegemónico. Y bueno, estas demandas indígenas en favor de estas IES alternativas, pues no solamente surgen o se generan desde la comunidad y se asientan en ellas, sino que también tienen correlato con lo que ya tenemos sustentado a nivel internacional a través de diferentes convenios, como el convenio 169 de la OIT, que reconoce la prerrogativa que tienen de contar con su propia institucionalidad educativa y se fundamentan sobre todo y ante todo en el horizonte ético, político, pedagógico del buen vivir. Algunas producciones en donde podemos encontrar, además de lo que se produce en las universidades, bueno, mi aporte a propósito de la educación y diversidad lingüística en el Instituto Superior Intercultural Ayuc, en Análisis de Antropología de la UNAM, en notas sobre desigualdad y progreso frente a la educación propia del buen vivir en la revista Telus, trabajo agrícola y procesos de biogobernanza en comunidades indígenas de Oaxaca, mirada antropológica y en proceso ya dictaminado avances en la construcción de una educación superior comunitaria en la Sierra Juárez de Oaxaca. Bueno, muchas gracias por su atención. Si hay tiempo les puedo poner un video de los que Yuzi Yabiji, Tu Yuzi Laki, Nakato Yuzi, Yunaki Am Killer, Nakato Yuzi, Gabriel, Dana Zilaknas, Tu Lakishho Tony, Naka, Nakaru, Yutana. Naka Yata Bulaka para uso para también muchas también muchas yo Atinato no Pugon Chibogon ni o Nisa Bobo Nana Tabo no yo para también necesitas Ikuasos ni Nana para yo y ya le ya yo puedo tener Muji Tabo no total para Chishirado ni sana no tengo Tabaragi para Tabo Juana Chimoli Tabo ni Lawanis para Muji Shuka Chanji Cholago Kanaka Zilachi no Tajani Nijan pues van Ibuji Yahan Ma Yawan Tabibi Nina Boluzan Nazi
Jado takin le kumba ra yuna bukini la tu yuta lo nada na yuta tu la tu di que na na ya hamisa sí eso como que la que le yuta nichi Gracias. Bueno, pues gracias Nayeli porque ya me dio contexto y entonces yo no preparé eso así tan profesional. Un poco la idea que yo traigo es compartir, ¿no? O sea, sí pensé que pues iban a estar principalmente ustedes, que bueno, ya nos vimos en una clase, y pues ahora como el platicarles yo un poco el proceso de lo que yo hago, pues es partir, digamos, de pues mi proceso de aprender a aprender, ¿no? Que ha sido como muy bonito, desde ser maestra, desde ser docente. Y entonces, pues una cosa que yo tuve la suerte fue el encontrarme de principio con la educación popular. Y bueno, estoy nerviosa como estaban ustedes ayer, entonces no me vean feo, no me vean mucho. Entonces, bueno, yo lo primero tuve la suerte de encontrarme con la educación popular y desde ahí pues aprender que nadie enseña a nadie, todos aprendemos juntos y mediados por el mundo, ¿no? Y entonces ha sido una cosa que ha sido como vital para mí, para aprender. Y en este sentido, el trabajar en educación, el hacer educación y el escribir sobre educación, pues ha sido además muy interesante en este vínculo que se tiene también con el calendario cíclico, ¿no? Porque bueno, cada año uno reinicia lo mismo, uno vuelve a empezar, aunque las condiciones del tiempo son diferentes, aunque las semillas son diferentes, o sea, los chamacos que están ahí son distintos, y el resultado pues siempre es distinto, aunque uno vuelve a hacer lo mismo, pues, ¿no? Está uno reiniciando cada año y pues muchas veces te toca dar la misma materia como varias veces o hacer el mismo trabajo en diferentes espacios. Siempre salen cosas diferentes, ¿no? Y siempre, pues, el suelo es distinto, el clima es distinto y pues uno también es distinto, ¿no? Entonces ha sido para mí compartir y trabajar con estos proyectos y con ustedes, pues es este proyecto espiral, ¿no? Que va uno pasando por el mismo pedacito o lo que parece el mismo pedacito, pero ya no está uno en el mismo lugar, ¿no? O sea, va uno como caminando. Entonces, pues bueno, para mí el proceso ha sido el trabajar. Yo trabajo desde una cosa que se llama la investigación-acción participativa y ha sido como encontrarme y el ir haciendo grupos, el ir haciendo colaboración, el ir trabajando con proyectos educativos que buscamos responder a cómo hacemos una educación que sirva a los pueblos, ¿no? ¿Cómo logramos que esa educación que estamos haciendo sea para el bien de la comunidad? Y desde ahí, pues yo empecé más o menos en el 94 trabajando en una prepa y estuve ahí como hasta el 2008 más o menos. Y después trabajé también del 2000, o sea, en prepa estuve como hasta el 2014 más o menos, y bueno, por fin logré, del 94 al 2014 logré pasar a la licenciatura y ya llegué a Licial, ¿no? Entonces me tardé un poco en terminar la prepa, pero bueno, no la he terminado en este proceso que, como les digo, va uno repitiendo y aprendiendo. Y una de las cosas que además en este trabajo y en este proceso
pues siempre estaba como la cuestión de tratar de ubicar cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos como pueblos y además cuáles son las comunidades, los problemas que pues desde la educación se pueden como tratar de hacer algo por ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, primero yo pensé que el problema era técnico y pues estudié para ingeniero agrónomo y bueno, ya después vi que sí es técnico, o sea, hay cosas técnicas que podemos ir mejorando. Que hay que entender por qué y cómo están estos problemas surgiendo, porque además, como decíamos, pues estamos enfrentando muchos cambios en el clima, en la tierra, con los agroquímicos, con los monocultivos, con todas estas cosas. Y bueno, sí es técnico el problema, pero no solo es técnico, ¿no? Entonces después, pues en este caminito y en este seguir caminando, después salía que el problema eran los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes no hablan su lengua, a los jóvenes no les interesa, son apáticos, no les interesa la cultura, ya la dejaron, no sé qué. Y entonces, pues bueno, me interesé mucho en la cuestión intergeneracional, que ya por ayer, por ahí ayer algunos contaban, ¿no? Los niños ya no hacen lo que yo hacía cuando era joven y pues se oye uno bien viejito cuando dice eso, ¿no? Porque pues los adultos también dicen, no, los jóvenes ya no hacen lo que nosotros hacíamos. Y entonces, bueno, es una relación como constante de cambio, en donde además pues está permanentemente en vinculación con otros procesos exteriores y externos. Y entonces, pues también entender que, como ver que el problema pues es múltiple, ¿no? Tenemos muchos procesos que vienen de fuera, muchos procesos que se viven dentro, muchos procesos que están en las comunidades y muchos procesos que pues llegan de fuera de las comunidades. Entonces, pues manteniendo esta pregunta de cómo le hacemos para hacer una educación que sirva a los pueblos, cómo hacemos una educación que sirva para la permanencia de las comunidades, pues ha sido el seguir caminando con los proyectos y con los procesos en este caminar, pues no solo técnico, sino también intergeneracional, esta cuestión de los conocimientos, esta cuestión de qué cambios sirven para seguir siendo comunidad, ¿no? Como que creo que de repente una de las cosas que también pasaba mucho o que pasa mucho, pues es nuestras discusiones permanentes con las y los jóvenes de estos proyectos, la tradición es mantenerse estático, la tradición será permanecer iguales, o sea, no cambiar, o la tradición es cambiar, ¿no? Porque también nuestros pueblos pues han cambiado todo el tiempo y todo el tiempo estamos cambiando, ¿no? Y en este sentido pues está la cuestión de que yo me he enfocado mucho a la parte como de los procesos de vinculación y relaciones con el territorio. Y entonces, en este sentido, pues es esta relación que el territorio pues no es solamente un pedazo de tierra, sino también pues estas relaciones múltiples que se tienen con otros espacios, con otras cosas, ¿no? Y que esta cuestión de las relaciones pues hace que entonces no sea sobre las cosas, ¿no? O sea, no es sobre si permanecemos iguales o cambiamos, sino en el cómo entendemos ese cambio, quién lo decide, cómo se decide y para qué, ¿no? Entonces, para mí el centro siempre ha sido, y esto es un poco en lo que yo me voy como enfocando, es esta raíz, es este punto de, sí estamos en un mundo muy injusto, hay mucha violencia hacia las comunidades, pero también las comunidades tienen y van creando caminos en donde pues se apropian de las herramientas, ¿no? O sea, todas las herramientas que van llegando, nos vamos apropiando, se van apropiando de ellas, las van haciendo propias y las van usando para su bien. Y en esto, pues, el decir que hay muchas cosas que todavía pues van entrando y hay que acomodar y hay que pensar y hay que ver este proceso, creo, de educación hacia cómo podemos hacer una educación que sirva a los pueblos es también el buscar los sentidos de cómo esto que vamos caminando puede hacer comunidad. O sea, no solamente, las puertas de entrada son muchas, pero bueno, es el cómo podemos hacer comunidad y cómo podemos y seguimos siendo comunidad, ¿no? Cómo nos relacionamos con la tierra, con los animales, con las plantas, con el agua, con las otras personas, con la parte espiritual, ¿no? Entonces, ya en concreto, pues yo trabajo mucho la parte con los que ya están como en este momento intenso de quererse salir de la escuela a través de hacer un trabajo final.
En el ICIA trabajo el seminario de titulación y ahorita también pues me ha tocado aquí en la UNICHITA estar acompañando este proceso de sistematizar pues 3, 4 años de estar ahí con muchas materias, con muchos trabajos, con muchas cosas, y el cómo hacer que esos procesos que se han vivido en la universidad pues se concreten en relaciones de trabajo con las comunidades, en iniciar diálogos, en empezar momentos o en recopilar esos momentos que ya se han tenido y sistematizarlos para tener como un documento que nos sirva a otros también, ¿no? Que se pueda comunicar ese trabajo que se ha hecho. Y desde ahí pues trabajo muchos temas y ninguno, o sea, pues está, por ejemplo, aquí en la UNICHITA pues tenemos a los compañeros que están trabajando cuestiones de café, pero no solo la producción, sino también cómo se ha vinculado con Sembrando Vida, los procesos familiares, los procesos organizativos. Está también el trabajo con la panela, está lo que está haciendo Esdras en la cuestión de la hidroeléctrica y que bueno, ya estábamos ayer platicando un poco que bueno, no solo es cómo entendemos la albañilería, ¿no? O sea, no solo es que bueno, hacemos una casita y luego viene alguien que sabe a poner la máquina, sino cómo entendemos qué está pasando ahí, cómo entendemos todo el funcionamiento, el por qué, el para qué, y que además cómo lo podemos también transmitir por si hay otros pueblos que quieren hacerlo, ¿no? Está la parte de la radio, de la lengua, está la cuestión de las múltiples tecnologías, seguimos trabajando a ver cómo podemos también como compartirlo, ¿no? Está la cuestión de los cargos y servicios, están los huertos, está la agroecología. En el ICIA pues también estamos trabajando con mucho de desarrollo sostenible, que ellos tienen la licenciatura en Administración para el Desarrollo Sostenible. Esta generación estoy muy emocionada porque por fin estamos tratando de trabajar algo con la ganadería, que es un problema mayor en el Istmo, pero que también estamos viendo, bueno, cómo podemos hacer, no solo es esta cuestión como de, bueno, dile no a la vaca, sino cómo podemos hacer que las vacas y la producción ganadera también estén desde la lógica de los pueblos y en relación con la tierra de una manera distinta, ¿no? Entonces, pues bueno, es esta cuestión... para ya cerrar, y en este mismo espiral, pues entonces en esta cuestión de ir trabajando tanto con el ICIA como con la UNICHITA en este proceso de cómo hacemos una educación para las comunidades, pues es este caminar en presente, ¿no? Con estas generaciones jóvenes que tienen sus propios sueños y sus propias maneras de vivirlas, pero sin perder de vista que delante van los que nos antecedieron, están todas las generaciones previas, pero pues también tratando de mejorar, de abrir caminos, de seguir siendo comunidad y cuidando lo que es de todos, pues para los que vienen atrás, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias. Gracias. Y antes de seguir, bueno, Yo creo que ahorita podemos hacer una ronda para conversar, ¿no? Y ahí ya nos dices lo que se te olvidó decirnos. Bueno, pues no se ve. ¿Quién me ayuda? Ahí está. Bueno, para mí el ejercicio de hoy tiene que ver con una pregunta que yo me hago siempre que voy a hacer trabajo de campo a un lugar, ¿no? Y que es, ¿qué pensará la gente de mí, no? Que de repente aparece y luego desaparece y luego vuelve a aparecer y nos pregunta y pues qué onda, ¿no? Entonces a mí eso me preocupa mucho porque hay un imaginario, hay una construcción sobre qué hace un antropólogo, ¿no? ¿Qué hace un investigador o una investigadora social dentro de esos espacios? Y a mí me preocupa porque me parece que son procesos que siempre tienen que ser muy transparentes, ¿no? Sobre todo en este tipo de contextos donde estamos tratando de ser más colegas, ¿no? Que pues otra cosa. Sin embargo, ya ven que la academia, como es, ¿no? Tiene sus cosas ahí, pues, digamos, tiene otra gramática que trataré como de explicar aquí un poco, sobre todo para que ustedes conozcan, ¿no? Más o menos qué hacemos.
En lo que yo me enfoco es conocer en las experiencias de profesionalización de las y los jóvenes, ¿no? Las personas que se insertan a este tipo de educación superior, intercultural y comunitaria. Esto quiere decir que me interesa saber cuáles son las motivaciones que les llevan a entrar a este tipo de universidades, ¿no? Con una perspectiva más comunitaria, comunal. Me interesa mucho saber cómo esas decisiones se vinculan a sus pueblos, a sus comunidades, pero también a su propia biografía, ¿no? A su vida. En este proyecto en general partimos de que esta educación superior comunal comunitaria, pues obviamente tiene, como ya nos decía Erika, sus antecedentes, ¿no? Enmarcados en luchas de los pueblos, no solamente locales, sino nacionales y regionales, ¿no? Desde América Latina. Así es que son proyectos posicionados, ¿no? No partimos de que son eventos aislados, sino forman parte como de una historicidad, de un contexto político, de las luchas y demandas, ¿no? En este caso yo me he acercado a tres de estos proyectos. En el primero de ellos estuve involucrada entre el 17 y el 18, 2017-2018, con la maestría de educación comunal, que fue la pionera, ¿no? De las maestrías de la comunalidad dentro del ICE-UAPJO, y que ya después ahora hay varias iniciativas, ¿no? Dentro de la misma UAPJO. ¿Qué hago ahí o qué hice ahí? Bueno, hice algunas observaciones dentro del aula, ya llegué tarde porque esta generación, la única generación, ya estaba terminando, en realidad ya estaban más para preparar sus proyectos de investigación y esto. Entonces pude hacer poco trabajo en aula, pero lo que sí traté de hacer es seguir un poco qué pasa con los egresados, ¿no? ¿Qué hacían ellos? ¿A qué se dedicaban después de hacer una formación como este posgrado, ¿no? En educación comunal? Y para entender eso, lo que yo hago son las entrevistas biográficas, ¿no? Que un poco yo parto de la idea de que la decisión de estudiar algo tiene que ver con lo que somos, ¿no? Que a lo mejor no lo sepamos en el momento en el que nos incorporamos, pero a lo largo del tiempo vamos entendiendo que tenía que ver conmigo esto que yo estudié, ¿no? Entonces, por eso a mí me interesa mucho trabajar con la biografía, por eso algunos de ustedes los he entrevistado y les pregunto dónde crecieron, ¿no? Porque ese contexto es importante para entender después lo demás. El segundo caso que yo he trabajado es el del Instituto Superior Intercultural AYUC. Igualmente, como mis compañeras, ahí he ofrecido docencia, he dado algunas charlas, y también he hecho entrevistas biográficas a los estudiantes que están en curso, y también siguiendo un poco algunos egresados, ¿no? que terminaron, y que algunos de ellos se quedaron aquí en Oaxaca, como Gilmaro, y también hice como una entrevista biográfica. Y bueno, el lugar donde yo me he concentrado, y creo que hemos estado mucho más concentradas en por lo menos el último año, es en la Unixitza. Empezamos con CEUxitza, pero bueno, después hubo esta transición y bueno, hemos estado como trabajando con ambos procesos. Ahí lo mismo, también he ofrecido algunas materias curriculares. Creo que aquí ya me queda más claro qué es esto de la facilitación, ¿no? Porque yo lo escuchaba mucho en la educación comunal, pero creo que en este contexto de la Unixitza a mí me ha quedado muchísimo más claro, y como decían mis compañeras, siempre es como una ida y vuelta, ¿no? Nosotras desaprendemos y aprendemos algunas cosas de ustedes, y creo que va siendo un intercambio, ¿no? Que a mí me parece muy importante poner esto sobre la mesa. Algunos registros etnográficos, porque aquí empezó mucho más mi cuestionamiento, ¿no? Hago entrevistas, no hago entrevistas, ¿cómo me ven? Entonces mejor me voy un poco más a la observación etnográfica, ¿no? Y bueno, también he colaborado en diferentes actividades.
Ahora, más o menos y a grandes rasgos, ¿qué es lo que observo, ¿no? de lo que me han compartido las y los estudiantes en esta búsqueda, ¿no? de las trayectorias bioescolares? Las llamo bioescolares porque, insisto, ¿no? La vida personal, los deseos, los anhelos, las ganas personales tienen que ver con eso que hacemos en lo que llamamos la vida profesional, ¿no? Entonces, digamos, desde el relato biográfico que hemos construido con las y los estudiantes, pues he trabajado con egresados, con jóvenes que están dentro de sus procesos formativos, pues obviamente procedentes de pueblos y comunidades de Oaxaca, en su mayoría son hablantes de lenguas originarias, y también han habido jóvenes que he entrevistado que han tenido experiencias fuera de la ciudad, ¿no? Sobre todo los egresados y que finalmente se han quedado en Oaxaca y bueno, ellos también construyen como un proceso de qué es esto de la comunidad, ¿no? ¿Cómo comprendo yo a estos jóvenes, ¿no? Para mí, y creo que en la literatura en general, estamos considerando estos jóvenes como sujetos históricos. ¿Qué quiere decir esto? Que no son personas aisladas del mundo, sino como ustedes ya lo viven en su vida cotidiana, están vinculados a procesos históricos, ¿no? Cuando platicábamos un poco de qué vamos a escribir, todos decíamos, pues se acordaban, ¿no? Como de hechos que habían pasado en sus comunidades o en sus pueblos. Y eso para mí me remite a una idea de una persona que está vinculada a esos procesos históricos, ¿no? Que no es una persona aislada. Y eso quiere decir entonces que el joven o la persona que se está profesionalizando lleva también una memoria histórica, ¿no? Es parte de él o de ella. Recorremos, ¿no? Cuál ha sido la trayectoria educativa, dónde han estudiado, cómo han estudiado, cuáles han sido sus experiencias de educación, ¿no? Desde la primaria, etcétera. Y bueno, al final de esta entrevista, lo que me interesa mucho entender, después de conocer su vida, digamos, me interesa saber por qué les interesa un proyecto comunal, ¿no? Y por qué no se fueron a otra universidad. ¿Qué significa para ustedes estudiar en estos procesos? Y entonces de todo esto yo concluyo esto, ¿no? Que es la vida educativa siempre está articulada a la experiencia de los entornos sociales, geográficos, familiares, económicos, culturales, políticos y biográficos, ¿no? O sea, realmente el proceso de educación, la trayectoria, es un proceso mucho más complejo que no solamente puede ser explicado desde la universidad, ¿no? ¿Qué busco en las biografías? Bueno, ya les conté un poco, no me voy a detener aquí. Lo que sí me parece muy interesante es que siempre que, digamos, hacemos esta entrevista y la analizamos, encuentro que hay muchos procesos de reflexividad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que reflexionan sobre sus vidas, ¿no? Cuando yo les estoy preguntando, se van enterando como de eventos que ahora son significativos, es decir, que al narrar nuestra historia encontramos un significado en ella, ¿no? Y eso me he encontrado mucho cuando hacemos los relatos biográficos. Hay una resignificación, ¿no? Digamos, repensamos eso que nos pasó y le volvemos a dar un significado, ¿no? Por ejemplo, hay muchas historias de discriminación o, como decía Nayeli, de prohibición de la lengua, ¿no? Eso siempre sale en una entrevista y cuando lo platicamos en la historia, ellos dicen, o siempre dicen, pero ahora, ¿no? O eso fue porque, o sea, hay un proceso de resignificación y también de conciencia, ¿no? Y hay una idea también de revalorizar, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos, lo que nos ha pasado, lo bueno y lo malo, lo triste, lo alegre, se revalora, ¿no? En el recorrido de esa construcción biográfica. Yo trabajo con una categoría que se llama subjetividades políticas, que no es nada más que
cómo se sitúan las y los estudiantes dentro de ese proyecto educativo, ¿no? Y su vínculo comunitario. ¿Qué he encontrado, digamos, dentro de estas entrevistas a grandes rasgos? Bueno, he encontrado que entre las y los estudiantes hay procesos críticos y reflexivos con respecto al significado de la universidad, ¿no? O sea, esa idea de la universidad como se ha creado occidentalmente empieza a ser como un poco resquebrajada y empezamos a repensar qué es esto de la universidad, ¿no? Como se nos empieza a romper un poco esa idea. Encuentro que hay una fuerza, hay un gusto, hay un interés por elaborar proyectos con una vinculación comunitaria y el significado de la vinculación comunitaria también es muy diverso. Casi siempre hay un interés, ¿no?, por las actividades relacionadas con el campo, con la agricultura. Hay un énfasis en la participación comunitaria desde diferentes ámbitos, no he encontrado como que hay más sensibilidad para incorporarse al sistema de cargos interno. Hay una preocupación por generar como procesos locales, comunitarios y muy vinculados a procesos educativos. Y bueno, hay un interés por la historia local, entre otros. Yo, la verdad, aquí dejo algunas ideas de pues cuáles son los retos, ¿no? Los retos de nuestra investigación y un poco vinculado también con lo que hacemos con ustedes. En la MEC, que es la Maestría en Educación Comunal, hay un reto, ¿no? Yo vi ahí hay un reto, ¿no? Muchos de ellos ya son profesionistas porque es un posgrado, entonces un reto que encontré ahí para los egresados de esa, digamos, maestría es cómo vinculan esos conocimientos comunales a su práctica profesional. O sea, ellos ya son profesionistas, ¿no? Había, por ejemplo, una química que decía, pues yo estudié en la UAPJO, yo soy química, este conocimiento no tiene nada que ver con el de mi comunidad, ¿cómo le hago, no? Entonces, al estudiar la educación, la maestría, pues empiezan como esos procesos de cómo articulo estos conocimientos, que a mí me parece muy interesante. Por ejemplo, en el caso de los egresados del ICIA, hay una idea de integrarse nuevamente en sus comunidades, pero entre algunos relatos, y solamente lo menciono así como de refilón porque hay muchas otras cosas, es como la cuestión de género, ¿no? Me salía mucho entre las muchachas, es que regresamos y luego ¿qué hacemos, no? Ahí hay como ciertas, pues no sé, preocupaciones, ¿no?, por parte de las mujeres. También encontré que hay empleos que si bien están muy integrados a la organización civil, digamos, egresan y entran a trabajar o a colaborar en organizaciones de la sociedad civil, también encontramos que hay empleos desvinculados a la vida comunitaria, ¿no? Y yo no le di mucho seguimiento, pero hay esto. Y por último, en la UNICHITSA, ¿no? Yo pienso que en mi perspectiva el proyecto actual de la UNICHITSA pues está en ese proceso de fortalecimiento, ¿no? Y yo me preguntaba si ustedes han pensado, reflexionado sobre cómo va a ir creciendo este proyecto ya vinculados más a nivel regional, ¿no? Más allá de Yaviche. Y bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo su atención. No sé si propongo que hagamos una ronda de conversación, de intercambio, si quieren, si les despertó algo las exposiciones. No se amontonen, no es obligatorio, no se sientan presionadas. Pues yo retomo algo así antes de que se me pase, porque hay muchas cuestiones y sí, en realidad, cuando nosotros, yo en particular vengo de un proceso
a mí me toca la oportunidad de estudiar, en particular, pues desde los 11 años tuve que salir de mi comunidad, ahí en el rincón, en el pueblo Shiza, o sea, bueno, antes no existía esto del Shiza, pues decir Shiza, yo me acuerdo que cuando salgo, si acaso teníamos más bien, sí, una secundaria, una telesecundaria a nivel de y una secundaria técnica, una telesecundaria y una secundaria técnica a nivel de casi más de 50 comunidades que conformamos el pueblo Shiza. Entonces, para salir a estudiar, ya estaban muy avanzados estos en instituciones, los Benelea, que son toda esta parte de Ixtlán, Capulalpa, La Trinidad, toda esta parte, ¿no? Y no teníamos esa oportunidad, me toca salir y pues buscarle a otro lado, ¿no? Y pues enfrentar toda esa discriminación afuera, ¿no? La forma, el tono del habla, porque hablábamos la lengua, y pues me toca estudiar en Reyes Mantecón. Y también ahí fue un proceso de educación tecnológica, me gustó mucho. Y la cuestión del internado. Y los internados ahí aprendí mucho porque se aprende a vivir en comunidad, ¿sí? Entonces, pues me desvinculé de una comunidad grande, de mi familia, y pues terminas insertándose en otra comunidad, ¿no? De adolescentes, donde también la discriminación no era fuerte, ¿no? Porque solo discriminación interna, porque los costeños, los ismeños, pues discriminaban mucho a los serranos, ¿no? A nosotros los serranos. Entonces había algo ahí interno también. Después, yo la verdad, todo esto me gustó mucho un taller de electricidad. Me metí al taller de electricidad y yo tenía ganas de estudiar, quería ser ingeniero, electricista, ¿no? El ingeniero eléctrico, hacer los planos de las luces, porque pues muchas comunidades no había energía, entonces pues, siempre pensando en eso, ¿no? Y pero vi la colegiatura y la única oportunidad que me quedó pues es irme a Chapingo, ¿no? Porque Chapingo tenía todo y daba becas y esto, ¿no? Yo nunca en mi mente pasó ser agrónomo, y entonces al ser agrónomo me empezó a gustar también una comunidad, de salir de una comunidad y llegar también Chapingo, como es internado, se convierte en otra comunidad ya más grande. Pero pues de ahí aprendí muchas cosas, esta cuestión de técnicas, ¿no? Que quería yo implementar en mi comunidad. Regreso en el 99 y lo primero que se me ocurre es invitar a la gente, como todo un joven bien emocionado. Y ahí también se sufre la discriminación porque tenías que tener la identidad chapinguera, o sea, el vaquero, ¿no? El de bota, mezclilla, sombrero, o sea, la identidad. Entonces nosotros con otros compañeros de Tlahuitoltepec nos juntamos y de otros pueblos dijimos, pues es que es una identidad chapinguera, nosotros tenemos nuestras propias identidades. Y ahí fue donde creamos el primer grupo de vinculación pueblo indígena universitario en la Universidad Autónoma de Chapingo, ¿no? Y a partir de lo que nos enseñaban nuestros maestros empezamos a hacer círculos de estudios como indígenas. ¿Quiénes éramos? ¿Qué hacíamos? ¿Cómo son nuestros pueblos? Y como estudiantes nos dimos cuenta que muchas veces muchos académicos nos usaban para extraer información, ¿no? Váyanse a colectar plantas y hagan todas las colectas, sus gustos, y nunca sabíamos, casi los indígenas sacábamos 10, ¿no? O sacábamos 9, porque éramos los que más plantas traíamos y eran los que más información llevábamos. Pero también nos pasaba, por ejemplo, yo en biología, en botánica, perdón, casi me reprueban, y nunca se me va a olvidar el mozote blanco. Porque el mozote blanco, yo
lo conocía como Gishisia y me aplicaron un examen oral. Y me tenía que aprender mozote blanco, el que estaba ahí enfrente. En realidad, siempre la imagen de esa planta era Gishisia, porque yo hablaba la lengua y así tenía un montón de plantas. Todas esas plantas las conocía, pero como el maestro titular que estaba enfrente, tenía yo que decirle que era mozote blanco, Bidens, no sé qué, y cosas como estas, ¿no? Entonces nos fuimos dando cuenta de cómo estaba el proceso en las universidades. Regreso y me doy cuenta en las comunidades de esta cuestión de que no había educación, ¿no? Y empezamos a plantear con la comunidad una propuesta de acción intercultural comunitaria. Me acuerdo que se llamó la SECOMI, ¿no? Entonces empezamos a plantear todo esto, pero se vuelve institucional y lo retoma el Estado. Pasamos al bachillerato, nos volvió a pasar lo mismo. Y dijimos, pues vamos a crear algo propio donde intercambiemos esta experiencia de lo que sabemos y cómo son las cosas. Y algo muy fuerte, pues hagamos lo que nos gusta, hagamos que la universidad sea la vida de los jóvenes, de quienes quieran estar así, y que hagamos cosas, ¿no? Y a partir de ahí nace eso. Por eso ahorita, cuando decimos crear esto, decidimos hacerlo desde la experimentación, experimentar, vivirla, sí, porque generalmente escribimos, sí, planeamos, planteamos, y como acaban de decir, el mundo es cambiante, ¿no? Sí, y hoy tenía pensado, o mañana tenía pensado sembrar papa, probar papa en el rincón. Está lloviendo muy fuerte. Sí, voy a tener que suspender las papas porque tiene que ser hasta el lunes o el martes que se seque un poquito. Entonces, se va moviendo. Entonces, eso nos va encauzando, y ahorita que hablan sobre la matrícula, para llegar a ese punto, hay muchas cosas que te van como aprendiendo y viendo desde la realidad, desde lo vivido, hacia dónde, y quienes te van marcando la pauta no es la institución, sino que son los jóvenes. ¿Sí? O sea, nosotros, bueno, yo así lo vivo desde esto, son los educados, los jóvenes, son el pueblo el que te va marcando como la pauta de la educación. ¿Sí? Ahorita tenemos 5 estudiantes de nuevo ingreso y yo me hago la misma pregunta que se hizo, bueno, ¿por qué se vinieron acá? No tenemos aulas, ¿sí? No tenemos ni butacas, no tenemos ni salones. ¿Por qué están aquí estos 6? Ya son 6 ahorita, ¿no? Son 6. Dicen, pues algunos dicen que no les quedaba de otra, ¿no? Porque la mamá no la dejó salir y porque, pues, ve el grado de violencia que hay fuera, el ataque sobre las mujeres, ¿no? Hay otras que decían, es que a mí me interesa lo nuestro. Y así cada cosa, van diciendo los jóvenes de nuevo ingreso. Y al final nos damos cuenta que tienen sueños de hacer cosas en sus comunidades. Entonces, algo que desde la UACO se está planteando para poder acceder al recurso federal es la matrícula. Y nosotros nos estamos replanteando el asunto de la matrícula. O sea, porque caemos en cantidad y decimos, pues, justamente ahorita que hace esa pregunta, y esa pregunta la vamos a tener muy fuerte de análisis, porque si estamos viendo números, estamos cayendo en el juego de querer hacer educación, pero educación para demostrar que estamos correspondiendo a los parámetros que pide la UNESCO o que pide el Banco Mundial o que pide el Fondo Monetario Internacional
para que el Estado siga bajando recursos o siga teniendo recursos o sigan diciendo los políticos que están haciendo educación, ¿no? Entonces, con respecto a la matrícula, estamos pensándolo muy seriamente. Si son 6, y una experiencia es que más que plantear nosotros esta educación, y hemos aprendido a escuchar, ¿sí? Y en la región hace tres meses, justamente del planteamiento de la matrícula, una persona se acerca de ahí de la región, me dice: Osvaldo, está súper la universidad que ya tenemos aquí cerca y todo. Osvaldo, y cuando salgan estos jóvenes, ¿qué van a hacer? ¿Dónde van a emplearse? Porque algunos también están buscando mejorar sus condiciones de vida. Y directa, ¿dónde los vas a acomodar? Sí, porque las otras universidades, ¿cuántos de nuestros paisanos se van a Chapingo, se van a la UNAM, se van y regresan y no tienen trabajo, Osvaldo? Y una universidad de esta, entonces le digo, es que nosotros no estamos para que sean trabajadores, ¿no? O sea, nosotros queremos que ellos armen sus opciones de vida. Y nosotros manejamos en el centro universitario esto que nos han dicho, Gaka Akederaro, ¿no? Estar bien todas y todos. Si yo en lo individual estoy bien, el otro también tiene que estar bien. Entonces, no nada más es como profesionista buscar mi bien personal, sino si el otro está bien, yo también estoy bien a nivel comunidad. Entonces, eso son con respecto a la matrícula. Entonces, creo que vamos a entrar en un profundo análisis de si verdaderamente queremos hacer números para que el Estado tenga pretexto para vivir, o verdaderamente queremos hacer matrícula, sí, o la cantidad, así le digo, sea 1 o 2, pero que verdaderamente esté consciente y haga cambios y que podamos estar bien todas y todos. Esa es una de las cuestiones que quiero poner con respecto a esta matrícula. Y pues quise aprovechar ahora que hicieron esa pregunta. La verdad, ya nos queremos orientar a ya no preocuparnos por la matrícula. Si llegan 2, 3, 5, con esos vamos a trabajar. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Una pregunta, no sé, algo. Bueno, ahorita viendo las 3 exposiciones y escuchando a Osvaldo, hace un año, pues como a estas fechas ya casi, ¿no? Ahorita estoy en la comunidad dando un servicio comunitario que le llaman cargo. Pero ahorita que estamos estudiando esto con el coordinador, hablando de filosofía comunal en una de sus materias, se me vino esa idea también de cómo poder nosotros entender esto más que cargo, sino como un servicio a la comunidad, ¿no? Porque estamos sirviendo. Y no vemos cargo como algo muy a la fuerza y todo, sino un bien común para todos. Y viendo las 3 exposiciones que se está planteando, ahorita, siendo yo como comisariado, presidente comisariado de mi comunidad y alumno o estudiante del centro universitario, sí veo yo que es muy importante esta parte de generar conocimiento en los estudiantes, pero para poder compartir con otros, porque ciertamente nos platicaba las experiencias que ha tenido Osvaldo estando en Chapingo.
es muy fácil ser un guía para un antropólogo, un doctor, es fácil, ¿no? Lo llevo, que conozca los lugares turísticos, históricos, y no, pues chévere, te tomo una foto contigo, ¿no? Pero simplemente ha sido un guía a veces el que está ahí, el paisano. Y ahorita compartirlo con ellos o hacer nuestro lo que tenemos y no comercializarlo, hacer grande a otros, es uno de los retos que yo estoy viendo dentro de la universidad. Y que tal vez regresando de la universidad en el centro, a mí en lo personal, con otros compañeros que tenemos que hemos estado trabajando, me gustaría ser un mentor para otros muchachos, ¿no? Ser un mentor. Y alguien decía, porque para nosotros es un orgullo, una parte, tener a nuestros facilitadores siendo de nuestra comunidad, pero que viene también que ellos ya sufrieron, les tocó salir afuera y ahorita compartir con nosotros sus conocimientos y de antemano gestionar para tener una de secundaria, un bachillerato y ahorita un centro universitario. Entonces, hablaba de otras cosas el director del UACO, Jaime, decía, ¿qué van a hacer esto? ¿No? Esta es la pregunta, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, es continuar, creo yo, y seguir sembrando, ¿no? Para que haya nuevos retos, tal vez nuevos ciudadanos, buenos ciudadanos que tengan esa forma de pensar un bien común, ¿no? Un bien común donde se rescaten muchos valores. Anoche hablaba uno de mis compañeros, el respeto, ¿no? Los valores, la gozona, por ejemplo, la compartencia entre todos, ¿no? Y creo que estamos en una buena oportunidad para hacerlo. La doctora Susana decía, habla siempre como de colegas, ¿no? Pensando en la expresión de que tal vez en nuestra sociedad se ha dicho o se ha catalogado un posgrado, doctores, pero a veces tenemos doctores y posgrados con nuestros ancianos, sin título, pero con mucho conocimiento, vividos, y que si lo pudiéramos pues sería bastante. Entonces para mí es una oportunidad escucharlos y agradecer también a las doctoras que han estado con nosotros ahí en el centro, de mucho aprendizaje. Nos decía Alma, yo vine a aprender con ustedes, ¿no? Y ustedes aprendan también un poco de mí. Lo mismo que la doctora Nayeli nos ha recalcado, hagan suyo esto. No venimos a implementar o a, darles, no, es suyo. Y ciertamente eso es algo que nosotros valoramos, al igual que la doctora Susana. Decimos en esa parte que no, parte agradecemos. Ahorita yo como autoridad y viendo esto, sí es necesario implementar algunas cosas más a profundidad y pensar también lo que dijo ahorita Osvaldo, pensar hacia dónde vamos a llevar, ¿no? Esto. Gracias. Sí, anoche que los compañeros estudiantes estaban compartiendo el trabajo del libro, hubo una de los que estábamos ahí, se dio la pregunta de qué pensaban ellos con todo este sistema, si con el trabajo que se tenía en la comunidad se podía convivir o era un rechazo con el sistema, ¿no? Este contraste del sistema y la vida comunal, la vida comunitaria. Siento yo que es un proceso. La cosmovisión, Shita, la cosmovisión de los pueblos indígenas o pueblos originarios, yo me reconozco en cuanto al otro, ¿sí?
yo soy en cuanto al otro, porque sin el otro yo no sería. No sé si me explico, ¿sí? Tampoco quiero caer aquí en el panteísmo, porque no nos trata de eso. Es una red, ¿no?, que existe en esta cosmovisión. Entonces a nosotros, a las comunidades indígenas, no hemos tenido la oportunidad, hemos tomado el tiempo de reconocernos y hacer conciencia de quiénes somos. Siempre es estar consumiendo, acaparando de lo que viene de fuera. Entonces, más que rechazar o aceptar, es como cuestionar, analizar, ver dónde estamos, quiénes somos, entendernos y buscar la forma de cómo hacer esta convivencia con afuera, ¿no? Porque nosotros nos hemos caracterizado de ser gente de compartencia, de compartir, no de rechazo, ¿no? Si no estaríamos acá. Sino ver, reconocernos y desde este campo, desde nuestro ser, nosotros buscar una manera, la forma de cómo poder tener esta relación, esta buena relación de convivencia con lo de afuera, sin que nos lastimen, sin que nos afecten, ¿no? Porque nosotros sí nos estamos bien afectados. Ya nos están cayendo cosillas ahí de que si no nos trabajar, conocer, realizar ciertas cosas, pues en 10, 20 años nosotros ya no, más que chidos, ya no seríamos eso, pues, ¿no? Ya perderíamos esa identidad, ¿no? Y así muchas cosillas, pero pienso que es un proceso que estamos, que la universidad, la UNICHIDA, está en eso, trabajando, cuestionándose, haciendo conciencia de reconocernos a nosotros y bueno, y ver la manera de convivir con lo de afuera, pero sin nosotros salir afectados, ¿no? Y sin afectar igual a lo otro, ¿no? Pero siempre esa cosmovisión, no perder esa relación de que pues todos somos en cuanto existe ¿no? de la naturaleza del ser humano, ¿no? Decir que mientras yo estoy, o yo me siento bien con el otro, pues yo voy a estar bien, ¿no? Estar bien con uno mismo, con la naturaleza y con la parte espiritual, ¿no? Y bueno, esto era como lo que la pregunta que hacían en la noche, y sí, digo, yo creo que estamos en ese proceso, ¿no? De buscar la forma de cómo nosotros tener esta relación sin afectar el uno con el otro. Gracias. Bien. Bueno, mi nombre es Daniel, como ya tal vez algunos ya lo escucharon, ¿verdad? Anoche. Y tocando el tema, hablando todo sobre el proceso que se está viviendo y manejando en la comunidad, en su comunidad, Santa María Yaviche, yo me pongo a pensar y a meditar, ¿no? En el impacto que que este proceso está teniendo dentro de la misma comunidad, pues, ¿no? Es un cambio total, un cambio radical de manera de pensar, ¿no? De manera de ver las cosas. Por ejemplo, ¿no? A como estamos ahorita, a como estamos pensando las cosas, a como percibimos las cosas en estos momentos, es muy cambiado, o va cambiando, va tomando diferente a como pensábamos las cosas cuando apenas fuimos a inscribirnos, ¿no? Cuando apenas fuimos a enlistarnos ahí, ¿no? Para formar parte de este proceso, ¿no? Entonces, como dice el compañero, la cosmovisión en ese entonces era como muy obsoleta, ¿no? Muy capitalista, digamos. No voy a estudiar
es el concepto que algunos de las comunidades tienen, pues, ¿no? Voy a estudiar para tener un papel y tener un trabajo y tener una vida mejor, ¿no? Eso cualquiera lo tiene, esa manera de pensar. Otra es, voy a estudiar para tener mucho dinero, ¿no? Y poder comprarme muchas cosas, ¿no? Y poder tener un montón de cosas. Es una cosmovisión consumista, capitalista, ¿no? Del exterior que se ha adquirido, ¿no? Y a lo largo de este proceso nosotros, bueno, he visto que mis compañeros, y no me van a dejar mentir, ¿no? El concepto que ellos tenían sobre educación ha cambiado, pues, o ha ido cambiando, ha ido tomando otro rumbo, pues, ¿no? Antes pensábamos que educación era sentarse acá, el maestro allá enseñando y vaciándonos todo lo que él sabe o lo que él quería que supiéramos, ¿no? Y el alumno ahí está recibiendo lo que el maestro te quiere enseñar, ¿no? Ahora entendemos que la educación es algo muy diferente, ¿no? Y podría ser algo opuesto incluso, ¿no? Porque la educación que este proceso está manejando y está tratando de mostrarle no solo a las comunidades, sino al mundo, es eso, no es que existe otra alternativa de educación, pues no hay una educación alternativa en donde el alumno, y hay una relación alumno-maestro, o en este caso ya no es alumno, ya es estudiante, ¿no? Ya es son parte los dos, pues, ¿no? Son parte de ese ambiente de creación de conocimiento, pues, ¿no? No es solo estoy aprendiendo, estoy absorbiendo y estoy enseñando, sino que ya estamos construyendo algo, estamos creando un conocimiento que tal vez para muchos podría ser algo, pues no, que es imposible de hacer, ¿no? De crear un concepto o crear un conocimiento, ¿no? Entonces ese es el impacto que he visto que en la comunidad se ha logrado, pues o se está logrando, y espero que en lo posterior también, pues, logre cambiar la mentalidad incluso de las personas de la misma comunidad, pues, ¿no? Porque a veces, como todo, ¿no? Del exterior se valoran las cosas de adentro, ¿no? Puede decirse, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la lengua, hablamos de todas esas cosas que existen en una comunidad. De las personas de afuera, como que les llama más la atención esos detalles que se viven en una comunidad, pues. Sin embargo, las mismas personas de la comunidad como que lo ven algo común, algo ordinario, algo que no tiene valor. Y es precisamente por la educación que el sistema le ha querido dar a los pueblos, pues, ¿no? En cuanto a que esta es la vestimenta de una persona, esta es la manera de vestir correcta, esa es la manera correcta de pararse, esa es la manera correcta de sentarse, esa es la manera correcta de andar, de hacer todo, ¿no? Entonces, como decía ya el ingeniero, ¿no? Existen lineamientos que el sistema nos pone para seguir, ¿no? Existen lineamientos que el sistema nos pone para poder ser pertenecientes a ese mismo sistema, ¿no? Entonces, aquí la idea es eso, como ya lo dijeron, es como llevar la contraria de eso, ¿no? Sino que decirles que existen otras formas de hacer las cosas que nos pueden llevar a un mismo fin también, pues, ¿no? El eso de crear más conocimiento, que es el propósito que se quiere tener, ¿no? Entonces, esa es pasa, por ejemplo, un ejemplo, y ahora para venir, nosotros no sabíamos ni cómo expresarnos, ¿no? Y nos pasa, ¿no? O sea, anoche ya les decíamos que nos moríamos de nervios, pues, al tomar un micrófono, escucharnos, y no sabemos qué decir, ¿no? Pánico escénico, lo decían anoche, ¿no? Precisamente es por esas cosas, de esos detalles, ¿no? Que uno tiene en la cabeza, ¿no? Y dice uno, es que esa es la manera de sostener un micrófono, algo simple como esto, ¿no? Esa es la manera correcta, esa es la postura correcta de sentarse, ¿no? Entonces es la educación que hemos recibido a lo largo de los años, ¿no? Que se pretende, pues, darle otro rumbo, ¿no? Entonces, eso a mí en lo particular eso me ha gustado mucho de este proceso, en que la educación nos podemos sentar, en la escuela nos podemos, para crear conocimiento nos podemos sentar así, ya sea en un salón así bonito como este, o debajo de un árbol. No importa la instalación, no importa el lugar, no importa los accesorios que existan,
lo importante ahí es lo que se está creando, ¿no? El conocimiento, pues, ¿no? Entonces puede ser acá, puede ser patio, puede ser bajo en un árbol, tomando el sol, no sé. Ahí la esencia es el aprendizaje, la enseñanza y aprendizaje que se está obteniendo, ¿no? Entonces sería todo. Bueno, no sé, ¿hay más preguntas? ¿No más? ¿O comentarios ya? Pues mi nombre es Lorenzo, soy italiano y pues como que estaba reflexionando ahorita, ¿no? ¿Cuánta diferencia hay entre como estudiar y vivir un proceso, ¿me entienden? O sea, como que ahorita estaba también por las aportaciones, ¿no?, de los compañeros, estaba pensando, a veces como que en Europa también, ¿no?, nos enseñan como que, ay, eres el investigador y no sé qué. Pues a mí esta palabra no me gusta mucho. Creo que más bien sea como un compartidor, ¿no? Me gusta más, porque siempre yo también me pregunto cuando quiero ir, no sé, a conocer un proceso, ¿no? Y que la gente, ¿qué pueda pensar, ¿no?, de este güero que llega y a preguntar o no sé qué. Creo que la diferencia más grande, por supuesto, ¿no?, sea en el estudiar o en el compartir, porque en la compartencia, como decía el compañero, hay muchas cosas que como que no se pueden entender desde afuera, y como que algo toma sustancia, ¿no?, cuando se comparte, toma significados, y desde afuera, sin entrar en un vínculo, pues, ¿no?, de compartencia, no se puede entender. Y como también, como decía el compañero, ¿no?, es mucho más difícil como acercarse a lo distinto, a lo que no es en nuestra zona de confort, pues, ¿no?, que ser guía. Porque un guía, un investigador, o sea, allá en Italia me dicen, no, eres investigador, eres serio, no sé qué. Pues no, o sea, el investigador tiene que compartir todo, también el goce, ¿no?, como me está pasando muchas veces, ¿no? Y también como acercarse a lo que es distinto, como ahorita yo me considero pues como feminista, ¿no?, en Italia, en otro contexto completamente, ¿no? Y hay otras formas, ¿no?, de ser feministas o de estar a favor, digamos, de la paridad de género, pues, entre comillas, ¿no? Y pues esto quería comentarle, y también como la fuerza de las palabras sean importantes, ¿no? Ahorita me estoy expresando en un idioma que no es el mío, pues, ¿no? Las palabras no son mías, y como la palabra tiene que, o sea, ser una fuerza que comparte y no conquistar, porque muchas veces la academia nos pide que digamos, que se haga una labor que sea sistematizada, ¿no?, que cada cosa defina algo, pues, ¿no? Pero la palabra no tiene que conquistar la palabra de otros. Me ha pasado muchas veces en Honduras, ¿no?, que tenía que sacar artículos, ¿no?, con gente que pues, se drogaba y compartía otros procesos, ¿no? Y yo tenía que traducirlo en italiano. Como que yo pensaba, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo traducir las palabras de una persona en otro idioma sin conquistarla, sin que las palabras de las personas sean pues la mía, ¿no? Y creo que esto sea muy importante para reflexionar, ¿no? Sobre todo en el ámbito académico. Para mí es como medio una incomodidad, digamos, porque ahorita, pues, como en Italia tendré que sacar una tesis, ¿no? Y ahorita, ¿no?, me enteré, me estaba olvidando de las entrevistas. Afortunadamente me acordaste, ¿no? Porque ya me había como medio olvidado. Y porque estoy en este proceso, ¿no?, de vivir las cosas y casi, pues, como que me olvido, ¿no?
y esta es como una incomodidad de las palabras. Pues esto quería comentarle. Antes, bueno, me llamo Ana, soy española. Y hace 3 años que he visto aquí a Daniela, hice el taller del historiador. No sé si te acordarás de mí. Y con la mascarilla. Del tema de la ganadería que han mencionado, que si de cómo se está manejando en las comunidades todo este conflicto con la ganadería, si podía ahondar más el tema sobre esto, la compañera, cómo se está resolviendo. Perdón. Sí. El tema de la ganadería que antes has mencionado, si podías abordar más el tema, por favor. Sí, ya. Bueno, en el tema de la ganadería hay como varias experiencias que también han estado desde procesos múltiples, ¿no? O sea, este tema, sobre todo en el Istmo, ha sido una cuestión muy invasiva, ¿no? Está, por ejemplo, hay experiencias en los Chimalapas, en donde también hay otras formas de hacer ganadería, ¿no? Está toda la parte agrosilvopastoril, está la cuestión de usar arbustos de alta proteína para que las vacas puedan comer de ahí, el tener la cuestión de un sistema rotativo, o sea, que no sea como en esta cuestión expansiva, sobre todo pensando que en términos de ganadería en México se necesita, en términos de pastura, digamos, abierta, 1 hectárea por vaca, ¿no? Entonces estamos hablando de que se tiene que abrir muchísimo espacio para poder tener los hatos ganaderos. Otra cosa que también ha estado como fuerte e importante, pues es esta cuestión está toda la cuestión de mercado, en donde la mayoría de las personas que están produciendo ganado en el Istmo están produciendo ganado para vender en pie. O sea, esto quiere decir que normalmente son la cuestión de que se reproducen, tienen los becerritos y al año los venden a las grandes empresas ganaderas, que son las que se los llevan, y además pues obviamente es un costo mucho menor. Ellos terminan como la engorda, la parte como de hacer los canales y venderlo ya empacado, ¿no? Uno de los grandes, digamos, rapiñeros, mercaderes de esto están como los de su carne, están como, ¿no? Entonces también es una parte distinta el pensar la ganadería de doble propósito, que tiene que ver también con la cuestión de tener leche, de producir quesos, y que está esta cuestión en donde el problema central pues es la cuestión de alimentar a las vacas, sobre todo en tiempos de sequía, ¿no? Entonces también se están produciendo germinados de alta proteína que tienen que ver con procesos de que no tengan que tirar más bosque, ¿no? Una de las cosas que es importante pues es que se ha tirado mucho café, sobre todo a partir de los procesos de roya, para meter ganado porque es mucho menos complicado de principio, pero que también se van como destruyendo las fuentes de agua. Entonces, el proceso es como no es sencillo, pero también está como hay experiencias importantes de tener, pues esto, la cuestión de rotación de terrenos, es tener la cuestión de las cercas proteínicas, es la cuestión de la cuestión agrosilvopastoril. O sea, creo que hay experiencias importantes. En los Chimalapas hay una experiencia muy interesante en donde también están experimentando con homeopatía para las vacas, o sea, cómo las curan con plantas, ¿no? Y no tener el uso de antibióticos y el uso de este tipo de cosas, disminuir las hormonas y el entrar a los mercados locales con la venta de carne y con la venta de quesos. En el Bajío, no es el Bajío, bueno, sí. En el centro del país se está trabajando, estoy trabajando también con procesos de la cuestión de los lácteos artesanales, que ahorita hay mucho competencia con los productos que les llaman ellos pues no naturales, o sea, los que se hacen con leche en polvo. Y entonces es esta creación de el consumo y la cuestión de entender lo que significa un queso hecho de leche y no un queso hecho con
polvo, ¿no? Entonces también es un proceso de consumo, es un proceso de precios justos para los que producen la leche, para los que producen el queso. Se está trabajando en Michoacán y Marabatío. Marabatío es Michoacán, y en el Estado de México. Y bueno, es como eso, como que hay muchos puntos en la parte de la ganadería que tienen que ver con procesos de comercialización, con procesos de producción, con procesos de alimentación, y que igual que en muchas otras cosas que tienen que ver con el campo, estamos hablando de enfrentar el cambio climático, ¿no? O sea, todos estamos aquí ahorita con un exceso de agua, pero en otros lugares con una falta de agua muy fuerte, ¿no? Y las vacas, pues una cosa que necesitan mucho, pues es agua, ¿no? Entonces, o sea, sí jalan mucha agua como otros cultivos, como el limón, como la caña, como el maguey, que también nos está quitando el agua por aquí. Y bueno, pues la cosa es esa, ¿no? Cómo hacemos procesos mucho más diversos, y porque una de las cosas que tienen todas estas cosas es que también destinan a una sola cosa toda la tierra, ¿no? Entonces creo que está toda la cuestión de la agricultura sintrópica también, y la agroecología, que pues por ahí se está también impulsando desde Vía Campesina, o sea, como que hay, sí, o sea, el panorama es como muy amplio y complejo, y se está intentando por muchos lugares, ¿no? Eso. Y si me vi muy técnica, perdón, me brinca de repente. me da el técnico que yo. Gracias. Hola a todos, yo me llamo María, estoy ahorita haciendo una investigación que tiene que ver también con experiencias y vivencias de estudiantes. La estoy realizando en el ICIA. Tengo ya más o menos 3 años de trabajo de campo allá, y escuchando la presentación ahorita y algunos de los comentarios, pues tengo como un pensamiento desde hace ya varios meses que tiene que ver con las experiencias de los jóvenes en la universidad, esta resignificación de lo que es la universidad y de lo que están trabajando universidades como el ICIA, como los otros 2 proyectos de los que nos hablaron, y este cambio de idea de lo que significa y lo que representa ser profesionista y estar en la universidad, y esta ruptura con el pensamiento capitalista de la que varios estudiantes hablan y que se está trabajando mucho desde las universidades, ¿no? Y pensaba en lo que decía el compañero, que uno no trabaja sin rumbo, ¿no? Sino que vamos configurando el proceso de enseñar y de compartir a través de lo que la gente quiere hacer, que trabajamos con sueños. Y pensaba en que no solamente se trabaja con sueños de los estudiantes, sino también con sueños de las familias, ¿no? Se coloca en ellos, se deposita en ellos un sueño que tiene que ver con pues el crecer, el desarrollarse, el ser distintos, el ser alguien muchas veces, y muchos de los jóvenes llegan a la escuela pensando en que son la esperanza de la familia, en que van a ayudar a la familia, que van a contribuir a que sus hermanitos a lo mejor sigan en la escuela. Y luego pensaba, ¿qué pasa con los egresados? ¿A dónde van? ¿Y cómo van a ayudar a que estos sueños se sigan haciendo o se hagan realidad, ¿no? Porque muchas veces laboralmente no existen las oportunidades ni suficientes ni que ayuden pues a que este sueño se vuelva real, ¿no? Entonces, en el sentido en el que se busca un desarrollo para la comunidad, sí, pero me preguntaba cuál es el futuro, ¿no? Que se proyecta desde pues estos espacios, para que muchos de estos sueños pues sigan avanzando, ¿no? Y sé que a lo mejor no voy a tener una respuesta tan clara, pero, o sea, me gustaría escuchar lo que se piensa desde a lo mejor quienes tienen la oportunidad de dirigir una institución como estas. Yo primero y luego le paso a Osvaldo. Sí, una de las cosas que a mí me parece que es como importante, y desde donde yo he ido trabajando como mucho esto, es la cuestión de que hay una violencia tan fuerte que las comunidades están empobrecidas, son explotadas, se está acabando el territorio,
y en ese sentido se vuelven cada vez menos posible vivir ahí, ¿no? Entonces, la cuestión que creo que es como muy importante es que a la hora que se empieza a trabajar desde las escuelas y las universidades hacia el cómo se sirve, una educación que sirva a los pueblos, lo que se busca es que las comunidades puedan ser espacios donde la vida sea posible continuar, ¿no? Y que, como ya comentaba Osvaldo, no es una cuestión como de cada individuo, sino de cómo vamos haciendo nuevamente posible vivir en las comunidades y tener una vida digna desde lo que se hace ahí, ¿no? Y en este sentido, pues sí, la fuerza y la violencia es muy fuerte, o sea, seguimos en esta lógica en donde ser campesino es la única opción no posible, ¿no? O sea, según esto, cuando uno tiene en este sistema todas las opciones abiertas, ¿no? Puede ser astronauta, puede ser lo que quieras, menos campesino, porque eso ahí no se puede vivir, pues no se paga, no se da, el cambio climático está llegando, no se produce. Entonces, esta opción es la única que, o sea, hay que defender, hay que trabajar, y vivir de la tierra y con la tierra y para la tierra es una de las cosas que creo que se apuntala. Obviamente no está dada y obviamente seguimos en esta como batalla fuerte contra todo lo que está pasando, y pues la esperanza es que sí puedan llegar y no quedarse en términos de que no salgan, porque creo que también pues que salgan está muy bien, sino que puedan hacer vida ahí si así lo desean, pues, ¿no? Y que las comunidades continúen. Eso. Ya, Osvaldo. Y justamente ese es el gran reto, pues, ¿no? O sea, pero nosotros dentro de esta experiencia que tenemos es que hemos escuchado justamente eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahí, y una de las cuestiones es, se habla mucho de las resistencias, se habla mucho de la defensa del territorio, se habla mucho de la defensa del maíz, se habla mucho, pero si no siembras maíz, el maíz no se va. O sea, mucha gente habla de maíz, pero ¿cuánta de esa gente siembra el maíz? ¿No? Mucha gente habla de la defensa del territorio, pero no está haciendo cargos en las comunidades. Y para poder defender las comunidades, ese sistema de vida, necesitas estar ahí, pues, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estábamos ahí ayer, ve tú, le decía, no, dice, mejor me quedo yo, porque le digo, aquí puede pasar algo si alguien de nosotros no está. Y justamente ahorita estábamos ahí discutiendo, porque empezó a llover mucho y nuestros salones ahí nos faltó techar una parcita y entró agua, ¿no? Entonces, es como paradójico esa situación, pero alguien tiene que estar ahí haciendo cosas, ¿no? Entonces, la ventaja que nosotros tenemos en el Rincón es que es muy accidentado, los accesos de comunicación, pues, terrestres. Hay que preguntar si está bien la carretera para poder llegar. También eso nos ha ayudado, pues, ¿no? Porque eso nos ha mantenido como una tierra fértil para nosotros, para los Shida. Pero algo que tenemos aquí en esto es, nosotros nos dicen el Wilaglache, el Wilag. Si haces algo, eres un Wilaglache, alguien creativo, que busca, que inventa, que reinventa, que adapta, que hace. Yo me acuerdo de esta iniciativa de educación surge porque de repente a mí se me ocurre armar con otro compañero una bicimáquina, ¿sí? Y le pusimos el desgranador, le pusimos la despolpadora y un monstruito armamos ahí. De repente llega un paisano que se dedica a cortar madera. Y llega y platica, pero me dijo que estaba observe y observe la máquina. Estaba observe y observe la máquina que estaba ahí, ¿no? De repente se va la luz. Y de repente me entero que ya se dijo, se estaba anunciando de boca en boca, de que podían acudir a la casa del señor, porque ahí ya están. Y ya le pregunté, ¿y cómo le hiciste? No, pues le adapté el motor de la motosierra, le adapté a un molino y así
y ya no tenemos esa fuerza y las mujeres, pues, cuando no hay luz, lo pueden hacer. Entonces, se adaptó viendo, adaptando, moviéndole. Es física, es ingeniero. Entonces dije, si ellos reinventan sin tener esta parte, más uno que nos están dando herramientas, que no tengamos opciones de vida. Bueno, al menos en el contexto nosotros estamos viviendo, creo que nosotros como jóvenes, y lo digo pues con los compañeros, es que recreen, que sean esos Huila Flash de las comunidades, ¿no? Yo estoy viendo que hay mucho problema